Inducción, elementos de protección personal, casal asociados. ¿Qué se entiende por elemento de protección personal? El elemento de protección personal es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser sujetado o utilizado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y así aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. El elemento de protección personal proporciona una barrera entre el riesgo y la persona. Cabe aclarar que este no elimina ni el riesgo ni el peligro y disminuye la gravedad de las consecuencias en caso de que se presente un accidente de trabajo. El uso de elementos de protección personal se justifica cuando es imposible eliminar el peligro o sus riesgos, cuando no es posible instalar una protección colectiva eficaz por medios técnicos, como por ejemplo un control de ingeniería, o mediante medidas o métodos o procedimientos de la organización del trabajo, o cuando existe un riesgo residual tras haber instalado una protección colectiva. Métodos de protección al trabajador. Cuando se identifique un factor de riesgo, lo primero que se debe realizar o verificar es que hayan soluciones en la fuente directa que genera ese riesgo, como por ejemplo sustituir por material menos peligroso, cambiar el proceso, encerrar el proceso, generar barreras dentro del proceso o aislar el proceso. En caso de que no se pueda generar soluciones directamente desde la fuente, se revisa si hay la posibilidad de generar controles administrativos, como rotación del trabajador o limitación en los tiempos de exposición al factor de riesgo. En caso de que no se puedan generar soluciones en la fuente, como eliminación, sustitución o controles de ingeniería, o los controles administrativos, se busca como última solución la protección del trabajador, que en este caso es el suministro de los elementos de protección personal. ¿Qué requisitos deben tener los elementos de protección personal? Primero, que cumplan con las normas de elaboración. Debe tener un nivel de protección para el riesgo específico. Deben ser de buen tamaño y comodidad para que facilite el uso y los movimientos del trabajador. Deben ser durables, resistentes y fáciles de limpiar y desinfectar. Y no puede interferir con otro EPP requerido ni ocasionar ningún tipo de riesgos. ¿Cómo son los criterios de selección de un elemento de protección personal? Primero, se deben identificar los procesos peligrosos y los riesgos a los que puede estar expuesto el trabajador, como por ejemplo riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos o riesgos biológicos que puedan llegar a generar accidentes o enfermedades laborales en el trabajador. Se debe tener también en cuenta el tiempo de exposición al proceso peligroso y la forma de presentación del riesgo. Y por último, se deben determinar las vías de ingreso o las partes del cuerpo que se van a proteger. Si las vías de ingreso son por vía respiratoria, por vía dérmica, digestiva o parenteral. Por vía digestiva, cuando se hace a través de la nariz, la boca o los pulmones. Por vía dérmica, cuando se hace a través de la piel. Por vía digestiva, a través de la boca, el estómago y los intestinos. Y por vía parenteral, a través de heridas o llagas. Uso adecuado de los elementos de protección personal. Un elemento de protección personal es un elemento de barrera. Por eso el principio general es que se debe evitar el contacto con la piel o mucosas con sangre u otros líquidos descritos en las normas o precauciones universales, con todos los pacientes y no solamente con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, se debe implementar el uso del equipo de protección personal o elemento de protección personal, tales como guantes, gorro en caso de que aplique, tapabocas, gafas y protección ocular. Adicional, también la bata. Esto es como barrera de precaución con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosas con sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o con material que sea potencialmente infeccioso para el trabajador. No solo se deben utilizar los elementos de protección personal para el personal que tenga exposición a microorganismos como virus, hongos o bacterias, o exposición a material cortopunzante.
También para el personal que haga manipulación o manejo de químicos que se trabaje diariamente, especialmente para las personas que trabajan con insumos de limpieza y desinfección, ya que estos pueden ocasionar lesiones y enfermedades laborales secundarias al no hacer uso de los elementos de protección personal y no observar los procedimientos de seguridad en su manejo, tales como la identificación del químico, el almacenamiento de los químicos, la protección personal y la respuesta ante emergencias. Uso adecuado de los elementos de protección personal. Uso de guantes. Los guantes deben ser usados en las labores asistenciales y de limpieza y desinfección, pues son una barrera para evitar el riesgo de contaminación por contacto. Están indicados durante la realización de procedimientos clínicos en los cuales existe la posibilidad de que ocurra derrame o salpicadura de fluidos corporales, ya que estos reducen el riesgo de contaminación por contacto, así como el riesgo de abrasiones o lesiones de piel que aumenta la exposición a microorganismos patógenos que se pueden encontrar en cualquier ambiente asistencial. También reducen la posibilidad de que el personal asistencial se infecte con organismos de pacientes infectados y evita que el personal de la salud transmita flora bacteriana de sus manos a los pacientes, bien sea por su propia flora endógena o la adquirida de los pacientes o del medio ambiente. Es importante que el personal asistencial, tales como bacteriólogas, auxiliares de enfermería y servicios generales, si presenta alguna herida en las manos, deben taparla inmediatamente con una cura y colocar el guante para evitar exposición de lesión a agentes de riesgo biológico. Para el uso adecuado de los guantes se debe tener en cuenta las siguientes normas. Primero, se debe utilizar en todo procedimiento o actividad donde se maneje o esté en contacto con sangre o fluidos corporales en todos los pacientes. Se debe utilizar en todo procedimiento o actividad donde se establezca contacto con mucosas o piel no intacta de todos los pacientes. Se debe utilizar en todo procedimiento o actividad donde se manipulen objetos o donde se toquen superficies manchadas con sangre o líquidos corporales. Siempre se debe utilizar el guante en la talla adecuada. Realizar el cambio de guantes después del contacto con cada paciente y desecharlos inmediatamente. No se debe lavar o desinfectar los guantes para volver a utilizarlos. Al presentarse ruptura de los guantes, estos deben ser descartados inmediatamente. Aunque los guantes no evitan la inoculación por pinchazo o laceración, el uso de los guantes disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. Una vez colocados los guantes para un procedimiento o actividad, no se deben tocar ni manipular otros equipos o áreas de trabajo, pues puede haber contaminación cruzada. Los guantes ya usados se descartan en el recipiente de color rojo para residuos peligrosos biosanitarios. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Es por ello que antes de utilizarlos y después de utilizarlos debemos realizar un adecuado lavado de manos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Los guantes utilizados en tareas de aseo y mantenimiento de áreas físicas, superficies y elementos de uso médico deberán ser de material de caucho tipo industrial y de un calibre grueso que impida o minimice los accidentes con materiales cortopunzantes. Uso de tapabocas, careta o mascarilla. El tapabocas se usa para proteger las vías respiratorias superiores y prevenir la exposición de las membranas mucosas de la boca y nariz a líquidos o gaseosos potencialmente infecciosos o tóxicos en labores asistenciales de atención de pacientes, realización de procedimientos o procesos de limpieza y desinfección de áreas y equipos de diferentes servicios en la atención en salud. Para su uso se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones. Utilizar tapabocas desechable, que se pueda acomodar y que tenga buena adaptación, que permita el cubrimiento de nariz y boca. Utilizar el tapabocas durante todos los procedimientos que puedan generar aerosoles o gotas de sangre o cualquier líquido corporal para evitar la exposición de las membranas mucosas de la boca y la nariz. No mantenerlo colgado en el cuello. Desechar el tapabocas usado en el recipiente destinado a la recolección de residuos peligrosos o de riesgo biológico,
que debe ser de color rojo. Debe descartarse inmediatamente si está húmeda o está manchada con secreciones. La mascarilla no debe colocarse en las manos ni colgarse en el cuello. El mal uso o uso inadecuado aumenta las posibilidades de transmisión de microorganismos. No reutilicen las mascarillas de un solo uso. Uso de protección ocular, gafas de seguridad. El uso de las gafas de seguridad es obligatorio con el fin de proteger los ojos y la piel alrededor de estos de infecciones ocasionadas por la carga microbiana potencialmente patógena que contienen las salpicaduras, las gotas o aerosoles generadas de los pacientes o que se pueden encontrar esparcidas en el ambiente. Para el uso de la protección ocular se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Se deben elegir protectores oculares que tengan un buen sellado periférico y mejor adaptación al rostro. Los anteojos comunes no ofrecen protección. Cuando se deba usar anteojos de prescripción, las monogafas o el visor deben colocarse sobre ellos. Los protectores oculares deben someterse a limpieza y desinfección después de cada uso. Los lentes deben someterse a la acción de un chorro de agua para remover los residuos que se hayan quedado adheridos a ella. Es importante que no se realice la limpieza en seco, puesto que puede rayar los lentes de las gafas de seguridad. Seguidamente se le aplica jabón acimático y nuevamente se somete a la acción del chorro de agua para remover los restos de jabón. Cuando esté perfectamente seca, se le debe pasar un paño suave y limpio para eliminar todas las partículas restantes. Uso de bata o uniforme antifluido. Es importante para la protección corporal del profesional de la salud, ya que es una barrera que evita la contaminación de la ropa normal durante la atención, contra salpicaduras de líquidos o de fluidos corporales, tales como la sangre o la saliva, y que puedan generar desde cualquier sitio durante la realización de cualquier procedimiento médico. Para el uso correcto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, que este sea un material antifluidos, que tenga manga larga y ojalá con puño para evitar exponer la parte del brazo y el antebrazo a contaminantes y además facilitar que el guante se ajuste al puño. El largo debe llegar por lo menos hasta la rodilla. El cierre debe impedir que se abra fácilmente. No se debe usar fuera del consultorio médico para evitar contaminación cruzada. Debe estar en uso permanente durante el tiempo de trabajo. Las personas que realizan las labores de limpieza y desinfección de áreas y superficies externas de los consultorios médicos también deben utilizar bata o delantal antifluidos durante la realización de sus tareas. Tanto el empleador como el empleado tienen ciertas responsabilidades con el uso y manejo de los elementos de protección personal. Para el empleador está evaluar los posibles peligros del trabajo, proveer los elementos de protección requeridos de acuerdo a la labor y facilitar la capacitación para el uso adecuado de los elementos de protección personal. Para el empleado deben utilizar los elementos de protección personal de acuerdo al entrenamiento y a las instrucciones recibidas. Deben inspeccionarlos diariamente y mantenerlos en condiciones de limpieza y uso aceptables. Y deben reportar cualquier daño o deterioro de manera que se pueda realizar reposición inmediata del elemento. Casal Asociados cuenta con una matriz de elementos de protección personal, la cual pueden consultar en la ruta de datos usuarios, en la carpeta SST registros, en la subcarpeta de matriz de elementos de protección personal. Allí pueden encontrar por cada uno de los cargos cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar el personal asistencial. Para auxiliares de enfermería y bacteriólogos se deben utilizar los siguientes elementos de protección personal: guantes de vinilo, bata antifluido, uniforme antifluido y gafas de seguridad y tapabocas. La bata antifluido debe ser manga larga y debe tener empuñadura para evitar la contaminación. Es importante aclarar que la bacterióloga debe utilizar
tanto en las actividades de preparación de la muestra como en las actividades de análisis de muestra, todos los elementos de protección personal que están en la matriz. Para el análisis de muestras, el tapabocas solo se debe utilizar para análisis de coprológicos. Para toma de muestras de laboratorio, en todas las actividades de toma de muestras se debe utilizar uniforme antifluido, las gafas de seguridad, los guantes y la bata antifluidos. Para las tomas de muestra de alcohol en aliento, frotis faríngeo o cuando el usuario o el auxiliar de enfermería tengan algún herpes o afección gripal, debe utilizar todos los elementos como uniforme antifluidos, gafas, guantes, tapabocas y bata. En el área de vacunación, en todas las actividades de vacunación se debe utilizar el uniforme antifluidos. Cuando el auxiliar de enfermería o el usuario tenga algún herpes o afección gripal, debe utilizar obligatoriamente tapabocas. Y cuando el auxiliar de enfermería o el usuario tenga alguna laceración en la piel, debe utilizar los guantes. Para terapia respiratoria, durante todo el proceso de la espirometría, debido a la expulsión de partículas y saliva durante la realización de la prueba, se debe utilizar tapabocas y bata. Para el cambio de turbinas y limpieza de equipos, es obligatorio hacer el uso de guantes y gafas de seguridad. Para optometría deben utilizar en la entrevista o anamnesis, evaluación optométrica o visiometría la bata o delantal. Cuando el optómetra o el usuario tenga algún herpes o afección gripal, debe utilizar obligatoriamente el tapabocas. Para consulta externa durante las evaluaciones médicas ocupacionales, el médico debe utilizar en la entrevista y la evaluación física la bata o el delantal. Cuando el médico o el usuario tenga algún herpes o afección gripal, debe utilizar obligatoriamente el tapabocas. Y cuando el usuario presente afecciones dermatológicas y cuando se realice la evaluación de testículos y de detección de hernias inguinales, se debe utilizar los guantes. Para el área de fonoaudiología, debe utilizar durante entrevista, evaluación audiométrica, durante la realización de protectores auditivos y evaluaciones de voz, la bata o el delantal. Y cuando el fonoaudiólogo o el usuario tenga algún herpes o afección gripal, debe utilizar obligatoriamente el tapabocas. Para el personal de aseo, durante todas las actividades de limpieza, desinfección de áreas y equipos, deben hacer uso de uniforme antifluidos, gafas de protección, guantes y delantal antifluidos. Durante la ruta de recolección de residuos, importante que utilicen uniforme antifluidos, la gafa de protección ocular, guantes industriales, tapabocas y delantal. Cualquier deterioro de los elementos de protección personal debe ser inmediatamente informado al área de seguridad y salud en el trabajo para que se pueda realizar la reposición del mismo de forma inmediata. Muchas gracias por la atención prestada.